Buenos días, Abella, buenos días a todo el panel y a los productores, en especial a los productores lecheros. Bueno, en las instancias anteriores comenzamos a hablar un poco de los factores que influyen en el pastoreo. Este es un tema bastante amplio, como dinámico, y bueno, en esta instancia vamos a introducir otros conceptos y hacer un breve repaso de lo que conversamos en las instancias anteriores. Es un tema bastante complicado o complejo a la hora de unir la matemática con la biología, pero vamos a hacer un intento. Bueno, haciendo un breve repaso en las instancias anteriores, conversamos la importancia que la vaca entre a pastorear en un verdeo con una disponibilidad adecuada. Hablamos de 20 centímetros, equivale a 2.000 kilos de materia seca. Hasta aquí hablamos de lo que tiene que ver con la oferta forrajera, ¿tá? Lo que nosotros le ofrecemos al animal. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular la carga instantánea en el tambo? En pastoreo rotativo es muy importante calcular esta carga instantánea de la franja, ya que el periodo de permanencia recomendado por la bibliografía va desde mediodía hasta 2 días, no debiéndonos pasar de esos extremos. Entonces, para calcular esta carga instantánea que soportaría, es de sumo cuidado estimar bien el peso y la categoría de animal, así como también el remanente que queremos dejar. Recordando que para que una pastura pueda rebrotar bien, la misma rebrota principalmente a partir del remanente que dejamos. Y este no debe ser menor de 5 a 7 centímetros. Estos representan 600 kilos de materia seca por hectárea. Por lo tanto, si consideramos una asignación de forraje en base del peso vivo, que en vacas lecheras en producción anda en el eje del 4 al 4,5% del peso vivo, tenemos que una vaca de 450 kilos consume o consumiría unos 20 kilos de materia seca. Entonces, hasta aquí tenemos que le debemos de ofrecer 2.000 kilos por hectárea. Queremos dejar un remanente de 600 kilos, por lo tanto va a haber un consumo de 1.400 kilos de materia seca. Simplemente lo que le ofrecemos menos lo que dejamos en el campo es lo que la vaca consumiría, que serían 1.400 kilos en la hectárea. Entonces, si la misma consume entre 19 y 20 kilos de materia seca, podemos tener una carga aproximada de 74 vacas por hectárea, 74-75. Ahora bien, ¿qué pasa si estas vacas, pongo un escenario bastante común, si estas vacas comen 4 kilos de flechillo o de ración? Entonces, la demanda serían los 19-20 kilos menos los 4 que yo le ofrezco en la batea. Por lo tanto, la demanda de verdeo ahora serían unos 15 kilos. Por lo tanto, si lo que nosotros proyectamos que se van a comer las vacas son 1.400 kilos de materia seca y la demanda de cada una de esas vacas serían 15, entonces la carga instantánea serían 90 vacas por hectárea por día. Ese número, a grosso modo, lo podemos extrapolar en las diferentes situaciones, pero es lo que más o menos una hectárea de verdeo nos aguantaría, recordando que el verdeo esté en buenas condiciones y no tenga deficiencia de nutrientes como por ejemplo nitrógeno. Entonces ahora la otra variable que debemos introducir son las hectáreas que tenemos de verdeo, ¿tá? De esta manera, si dividimos las hectáreas que le asignamos a los animales sobre las hectáreas que tenemos, nos dan los días de rotación. Entonces aquí surge otro concepto muy importante, que son los días de descanso que le dejo a la parcela antes de volver a ingresar. Como es sabido, los vegetales crecen día a día y la intensidad o velocidad de ese crecimiento depende de varios factores, pero está muy unido a la época del año en la que estemos y el tipo de pastura que tenemos. Por ejemplo, un verdeo de ryegrass en julio estaría creciendo unos 20-25 kilos de materia seca por hectárea por día. Entonces recordemos, si entramos con 2.000 kilos y salimos con 600, antes de volver a entrar precisamos recuperar esos 2.000 kilos, que a una velocidad de crecimiento de 20-25 kilos, que sucede en el mes de julio, precisamos aproximadamente 60 días para volver a ingresar a esa franja. Cabe mencionar que estos niveles de crecimiento son para los meses más complicados climáticamente. Por ejemplo, ya en agosto la tasa de crecimiento de un ryegrass prácticamente se duplica o muy cerca y por lo tanto el periodo de descanso va a ir prácticamente a la mitad, por lo tanto tenemos que ir acelerando nuestra rotación. Para ir cerrando esta instancia que quedó un poco extensa, lo más importante es el monitoreo día a día de la franja que dejan de comer.
Nosotros tenemos un objetivo de unos 5 o 7 centímetros. Entonces, si existe sobrepastoreo, o sea que nos pastorean más y se nos va más abajo, es probable que tengamos que agrandar la franja porque no le estamos suministrando la cantidad de alimento que la vaca precisa. Y por el contrario, si dejan un remanente más alto y muy desparejo, la franja nos está quedando más grande de lo necesario, que es una de las grandes ventajas que tiene la producción lechera de ir monitoreando y corrigiendo día a día. Bueno, sin más, desearles una muy buena jornada y muy buena semana.